orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni, questa sia terra deve fare dei menoni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su a cortina, ti vai in Egitto che mi sto sottomarina, questa è casa non voglio partire, vai tutto mare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo, a me non mi interessa Milano e neanche Hong Kong. Cosa butto che vada a Londra, Roma o Bangkok, cosa che sei. Veneziani, gran signori, padovani, gran dottori, vicentini, magnagati, veronesi, tutti matti, trevisani, panne, tripe, rovigotti, bacco e pipe, bellunesi, cantonadi, ere, veneti, amadi. Gente che lavora e che se da da far e che non vuoi muoia, adesso divertiti, non sta a pensare che senza il Veneto non te puoi stare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo, a me non mi interessa Milano e neanche. Ciao carissimi ascoltatori, hola queridos amigos e amigas, siamo ritornati un'altra volta noi. Mariano Gazzola de Rosario. Ivana Cuarati de Santa Fe. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. Luego de un año sabático, comenzamos hoy la segunda temporada de Parola Veneta. Gracias, como siempre, a Radio Cómites, que nos hospeda desde la ciudad de Rosario. Una hora de información y cultura para la comunidad veneta argentina y para todos los amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Una buena festa de la República y un feliz día del inmigrante italiano en Argentina. Como dice Marcelo, realmente estamos de fiesta, pero igual nos preguntamos cuántas veces festejamos el Día del Inmigrante. Porque a veces nos trae mucha confusión y realmente hay ¿cuántos días del inmigrante hay? Y otra cosa que nos preguntamos es, ¿solo 76 años tiene Italia? Muy buenas preguntas nos plantea, como siempre, Ivana. Del Día del Inmigrante Italiano en Argentina hablaremos luego. Pero mientras saludamos a todos nuestros amigos inmigrantes italianos y sus descendientes en estas fechas tan particulares. Y, obviamente, hablando de la fiesta del 2 de junio, sí, muchas veces se presta a confusión porque el 2 de junio es el Día de la República Italiana y hoy por hoy es la fiesta cívica más importante que se festeja en Italia. Pero, por cierto, no se trata del nacimiento o el cumpleaños de Italia como Estado, ¿no? Ya que eso se produjo y fue todo un proceso que empezó mucho antes que el 2 de junio del año 1946. Sí, la unidad de Italia la lleva adelante, como sabemos, la monarquía italiana, la Casa de Saboya, con un proceso que comienza en 1861, cuando el rey Vittorio Emanuele asume el título de rey de Italia y unifica a los varios estados italianos que entonces existían. Luego, bueno, en la Segunda Guerra también, como es sabido, representa para Italia un acontecimiento trágico, no solo porque la guerra ya es trágica en sí misma, ¿no?, sino por todas las implicancias políticas y sociales que ese acontecimiento tuvo para Italia. La monarquía queda muy golpeada, sobre todo por su apoyo al régimen fascista, y terminada la guerra, esa necesidad de voltear páginas se canaliza en un mayor protagonismo del pueblo, del ciudadano, y así es como los italianos fueron convocados a elecciones el 2 y el 3 de junio de 1946 a optar por continuar con la monarquía o a constituirse en república. Ganó la república y comenzó así una nueva era institucional, y eso es lo que se conmemora cada 2 de junio, el nacimiento de la República Italiana. Claro, Mariano, esa elección democrática fue la primera en décadas pasado el fascismo italiano.
Es histórica porque fue la primera vez que votan las mujeres en Italia y es la primera vez que todos los italianos participan de forma directa en la toma de decisiones y arman un referéndum. Así es, el primer referéndum, y como la historia no es solo pasado, sino también presente, justamente durante estos días todos los italianos en el exterior estamos siendo convocados a participar de un nuevo referéndum que en Italia, en el territorio de la península itálica, se desarrollará el próximo domingo 12 de junio, pero como decíamos, ¿no? En el exterior, para todos aquellos italianos que residimos fuera de Italia, justamente vence el pasado mañana, ¿no? 9 de junio. Es un referéndum que trata sobre la organización de la justicia, de la prisión preventiva y sobre la imposibilidad de los condenados que puedan ejercer cargos públicos. Así que seguramente si le ha llegado a la casa, al domicilio particular de cada ciudadano, han visto que son 5 los temas que hay que decidir por sí o por no. Y sabemos que ya de hace varios años, todos los que somos italianos en el exterior, somos convocados a través de la correspondencia que, como decíamos, llega al domicilio particular de cada ciudadano, donde tenemos que decidir completando justamente la documentación que llega y reenviándola al consulado, y lo podemos hacer en este caso hasta el próximo jueves 9 de junio. Así que, como siempre, alentamos y aconsejamos que es importante que todos los italianos en el exterior participen votando y tomando la decisión. Sí, importante, como vos decías, Marcelo, que cada cual participe, cada cual vote según su conciencia, pero que voten, y recordar lo que vos ya decías, que quien todavía no lo haya hecho tiene tiempo para enviar el sobre, para que el sobre de la papeleta electoral llegue por correo antes de las 16 horas de pasado mañana, jueves 9 de junio. Si tienen alguna duda, obviamente, se pueden comunicar con nosotros y reiteramos siempre la importancia de participar en todas las elecciones que nos competen como ciudadanos italianos. Y antes de pasar y presentar a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, les propongo una pausa musical. Y como decíamos, estamos de fiesta, y más allá de los festejos y la celebración del Día de la República Italiana y del Día del Inmigrante Italiano en nuestra Argentina, estos días nuestra comunidad siguió muy de cerca lo que fue la finalísima, ¿no? El partido entre los seleccionados de Italia y Argentina, y más allá del resultado de este primer partido entre los campeones de América y de Europa, que, como bien sabemos, el año pasado festejamos por doble, gracias a lo obtenido por Argentina e Italia. Fue una verdadera fiesta, así que los invito a empezar a soñar con este tema. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere,
sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. Na, 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 na. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Un'estate, un'avventura in più. Un'avventura in più. Melodía emblemática, si las hay. Lamentablemente este año Italia no va al Mundial, no va a ser uno de los protagonistas de esta fiesta que esperamos cada 4 años en todo el mundo. El Venezia también descendió a la B, pero bueno, Un'estate italiana sigue siendo la mejor canción de todos los mundiales. La acabamos de escuchar en las voces de Eduardo Benato y la mítica Gianna Nannini. Como lo sabemos, este es un año mundialista, ya lo empezamos a palpitar y seguramente volveremos a escuchar la canción de los mundiales, como es considerada, esperando que a fin de año podamos festejar con todo viendo a Argentina campeón. Hablando de festejar, señor Carrara, no sé si trascendió Mar del Plata también, porque parece que los rosarinos vienen de festejo en festejo. Sí, obviamente llegó la información también por estos lares, y así que vamos a preguntarle directamente a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, Mauro Testa, presidente de la familia Veneta de Rosario. Benvenuto Mauro a Parola Veneta. Hola, ¿qué tal Marcelo, Ivana y Mariano? Bueno, un gusto estar acá por primera vez. Hoy en el programa inaugural de la segunda temporada de Parola Veneta, realmente es una gran alegría, un orgullo que nos estés acompañando, un amigo de la casa de prácticamente de toda la vida dentro del asociacionismo véneto en Argentina, así que obviamente el espacio también es tuyo, Mauro. Bueno, gracias. Sí, hoy 2 meses que estamos, digamos, en la nueva comisión directiva y también con la asociación pasó por como todas las asociaciones, ¿no? Un par de años difíciles con la pandemia. Así que bueno, la idea era retomar los encuentros presenciales y obviamente de los más importantes que son
las comidas y los almuerzos y las cenas. Así que en eso estamos. En abril hicimos el almuerzo de San Marco. Bueno, anoche tuvimos otro encuentro y ahora el 12 tenemos el pranzo típico. Bueno, fueron 2 meses ya moviditos y que se viene con todo. Sí, tal cual. Estamos queriendo que la gente se sume, que vuelva, ¿no es cierto?, a la asociación después de, como decía, estos años de pandemia, y la verdad que la respuesta está siendo muy buena. Sí, fueron 2 años obviamente complejos, no solo para nuestras asociaciones en Argentina, sino en todo el mundo, que por otro lado nos volcamos a muchas iniciativas desde la virtualidad, pero bueno, llegó un punto que creo que todos los que participan y sentimos esta pasión por lo que es la italianidad, de poder volver a compartir en presencia con nuestros pares. Y seguramente, Mauro, con este nuevo desafío desde la presidencia de la asociación, tenés proyectado muchas ideas, no solo para este año, sino para el futuro. Sí, estamos, bueno, en realidad estamos retomando ideas, estamos viendo qué líneas, digamos, y proyectos nuevos también se pueden sumar. Pero bueno, vamos de a poco, porque también esto de que, bueno, obviamente estamos todos en la virtualidad, así que la presencialidad también requiere y está requiriendo de mucho esfuerzo, así que la idea es que se sume gente nueva para trabajar, para aportar ideas y sobre todo para continuar los proyectos, porque, bueno, como todos sabemos, somos pocos y queremos hacer muchas cosas, así que vamos de a poco. Con respecto al domingo 12, ustedes, bueno, ya deben haber visto el flyer de publicidad, pero queríamos hacer algo, como siempre, ¿no? Algo típico del Véneto. Así que incluso, bueno, tratamos de poner el menú en dialecto véneto, sobre todo el paduano específicamente, para que la gente también, en las redes, bueno, se mueve mucho el tema de las redes, y por ahí una cosa que vemos es que la gente quiere eso, ¿no? Quiere ver imágenes, quiere escuchar palabras del dialecto véneto, del italiano, así que todo lo que es la comunicación estamos tratando de darle ese perfil también. Y con el trabajo que, como siempre decimos, ¿no?, es un desafío de sumar a los más jóvenes, a las nuevas generaciones. ¿Cómo te planteas también este proyecto? Bueno, eso sí, es un tema. Todos nosotros fuimos jóvenes alguna vez y estuvimos en Yo la me acuerdo. juventud véneta. Vos todavía lo sos, ya sé. Gracias. Así que yo me acuerdo hace 20 años, cuando estábamos en la Juventud Véneta Argentina, bueno, y obviamente en cada una de nuestras asociaciones, nosotros éramos los jóvenes, estaban nuestros abuelos todavía comandando las asociaciones, pero lo que faltaba era la generación intermedia, que eran nuestros padres. Y queríamos ver cómo convocarlos. Ahora la juventud de hace 20 años, que somos nosotros, somos la generación intermedia, y somos los que estamos, porque bueno, nuestros abuelos ya están fuera de las asociaciones. Bueno, los pocos que quedan están en un rol secundario, no protagonista como era hace 20 años, y esa generación intermedia somos nosotros, pero ahora lo que falta es la juventud. Entonces, bueno, estamos viendo, el desafío es cómo convocar a la juventud, y en realidad creo que podemos arrancar pensando y haciendo historia de cómo arrancamos nosotros, y por qué somos nosotros los que estamos ahora, cuando en su momento no había generación intermedia. Y en ese sentido, uno de los proyectos principales, creo que a todos
nos hizo sumarnos era el tema del soggiorni, o sea, de los viajes que hacíamos al Véneto, porque casi todos los que estamos hoy, por lo menos en la Véneta de Rosario, estamos porque arrancamos viajando con estos proyectos que venían de la región. Así que bueno, si bien es muy utópico hoy a lo mejor plantear eso, creo que sería una de las formas para atraer a los jóvenes. Y después, como siempre, la relación con la universidad, con formación, trabajo, que son los intereses que por ahí hoy más llaman a los jóvenes. Bueno, por ejemplo, los cursos de italiano, que también después de mucho tiempo vuelven a tener mucho interés por esto de que bueno, hay mucho interés en viajar al Véneto, ya sea para trabajar, para estudiar, para vivir. Así que bueno, estamos adaptando estas ofertas o buscando esas propuestas para que la gente que realmente tiene una necesidad, poder nosotros desde la asociación brindársela, ¿no? Satisfacerla. Sí, justamente Mauro, haciendo hincapié en la enseñanza de la lengua y la cultura italiana en los últimos años, también en Mar del Plata fue creciendo el número de interesados en participar, en el caso propio de nuestra institución, la Sociedad Italiana Tres Venecia de Mar del Plata, y lo que vimos este año que sigue creciendo, que entiendo que es un fenómeno que está pasando no solo acá o en Rosario, sino en todas las localidades, en todas las ciudades de la Argentina. Así que Sí, creo que es lo que tenemos que trabajar justamente uniendo este puente entre Italia y Argentina, entre el Véneto y nuestras asociaciones, comunidades, y es un terreno fértil que tenemos que seguir seguramente trabajando. claro. Sí, sí, y en ese sentido, bueno, también a diferencia, algo a lo mejor bueno, si hay algo bueno que pudo dejar la pandemia, creo es esta modalidad virtual, porque es como que la gente ya se acostumbró en algunos sentidos a lo virtual, y por ejemplo en los cursos de italiano ayuda mucho porque bueno, da más posibilidades de enseñanza y de que más personas se acerquen, no presencialmente a la asociación, sino bueno, a las actividades de la asociación, aunque sea a través de forma virtual. Hasta incluso se puede pensar en dar cursos de italiano a personas que están fuera de Argentina o fuera de Rosario en nuestro caso. Y después hay otra actividad que estamos haciendo, ya como un servicio, porque no tiene costo, que son los tándem de idioma, que también o sea, nos está sirviendo para atraer gente a la asociación, más allá de que no es un curso de italiano, no es una clase de italiano, pero es una conversación con alguna persona en Véneto, o sea, en el Véneto, pero se habla en italiano, eh, y la gente acá, digamos, no es que sabe italiano, o sí, pero no tiene que tener un nivel avanzado de italiano, y se dan charlas, y bueno, hasta ahora hicimos 2 encuentros, y la verdad que el resultado fue muy positivo, porque para el socio de la Veneta le das un servicio, y por ahí se puede atraer gente nueva a la asociación que luego, bueno, puede participar de alguna otra manera más allá del tándem. Y es algo que se hace con 0 recursos porque es virtual, y lo hacemos con gente conocida del Véneto, así que creo que tiene, pues, digamos, ventajas por todos lados. Bueno, excelente idea, gran iniciativa, y como decíamos, seguramente se va a ir creciendo con las actividades luego de estos 2 años tan complejos, tan particulares que todos vivimos. Y bueno, una de las primeras, apenas asumiste la presidencia de la asociación, que hablamos de ver si podemos llegar a generar un encuentro, llamémoslo nacional, en Mar del Plata para el verano. Bueno, intercambiando un poco todas las ideas que tenemos desde el asociacionismo, pero también que tenga
un fin recreativo y de encuentro personal, ¿no? Por supuesto, si es Mar del Plata, ya estaremos. Así que vamos a poner ya a organizar, ya hay que poner fecha. Sí, Hay sí, que de una. ponerse en forma para la bikini. Bueno, Marcelo tiene unas ahí un balneario Decilo con amigo, así confianza. que podemos hacer el encuentro directamente en la carpa de la familia Carrara. Podemos hacerlo ahí, no hay problema, dependiendo de la cantidad de gente. Y después, bueno, tenemos algunos emprendimientos que bueno, vos lo sabés, los conocés, que tienen origen véneto aquí en la ciudad. Y así que se puede llegar a generar algo interesante durante esos días. Y bueno, convocando a todos nuestros amigos de todo el país y sobre todo las nuevas generaciones para continuar con este desafío que decimos que tenemos todos, ¿no? Desde el primer momento. Sí, sí, tal cual. Creo que, o sea, hoy por hoy el desafío es hacer la renovación generacional en las asociaciones, sin, obviamente, bueno, manteniendo lo que había, pero trayendo, bueno, gente nueva, actividades nuevas, porque o sea, el desafío es cómo mantener las asociaciones abiertas y con actividades bueno, manteniendo estos, por ejemplo, estos almuerzos típicos que hacemos, pero incorporando nuevas actividades que tengan que ver también, obviamente, con la italianidad, con el Véneto, con las actividades que siempre hacemos, pero bueno, ver cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son los nuevos, las nuevas cosas, ¿no? que se pueden traer para mantener las asociaciones vivas. Exactamente. Y bueno, siempre como aprovechamos desde el programa, los que nos están escuchando, toda la audiencia, si tienen alguna idea, alguna propuesta, que se acerquen bueno, al equipo del programa o cada una de las asociaciones vénetas a lo largo y a lo ancho del país, que seguramente podremos llegar a trabajarlas y concretarlas, ¿no? Tal cual. Bueno, Iván había pedido la palabra. No, era para pedirle a Mauro que cuente lo del tándem Véneto, que era interesante como actividad. Y bueno, te adelantaste, así que podemos ir siguiendo, Marcelo. Ya lo dije. Bueno, están todos invitados, lo que podemos decir. Sí, sí, nos siguen en las redes de la familia, de Familia Véneta, está así, Rosario, tanto Facebook como Instagram. Nosotros vamos publicando una vez al mes. El encuentro se hace los sábados a las 11 de la mañana, hora argentina. Y nosotros, bueno, unos días antes, una semana antes, publicamos el día, porque no es fijo, qué sábado se hace, y bueno, uno se inscribe, es gratuito, y charlamos una hora con una persona italiana, digamos, nativa, o sea, que nació allá. Y ya que está, bueno, cuento, ahora en junio vamos a tener un encuentro con, en realidad, una familia de Belluno, pero que Daniele o sea, fue transferido para trabajar acá en Rosario por 3 años a una empresa muy importante de Belluno. Así que bueno, son nativos italianos venidos hace 3 meses a Rosario. Vamos a estar hablando con ellos ahora en junio. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí, interesantísima la propuesta. Bueno, vamos a ver si se puede llegar a replicar. No queremos, obviamente, vamos a solicitar todos los permisos. No hay derechos, así que correspondientes. lo pueden copiar tranquilamente. Así que muy interesante idea. Así que seguramente tendremos novedades a futuro. Buenísimo. Bueno, Mariano. No, yo lo que quería preguntarle, o sea, primero recordarle a la audiencia que estamos hablando con Mauro Testa, que es el presidente de la familia Véneta de Rosario. Nosotros nos conocemos desde hace tiempo, pero nuestros oyentes no.
y lo que le quería pedir a Mauro es que contara un poco cómo es esta experiencia, cómo se acerca él al asociacionismo véneto italiano y qué es lo que lo mueve, porque Mauro, como la mayoría, como casi todas las personas de su generación, son personas nacidas aquí en Argentina. O sea, ¿qué mueve a a un argentino participar de este tipo de organizaciones de nuestra comunidad? Bueno, Mariano, qué buena pregunta. Me maté con la pregunta, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que eso es a nosotros, bueno, como te habrá pasado a vos, mi papá nació allá, pero vino muy a los 2 años, bueno, el tuyo ya vino más de grande, y a nosotros nos metieron, o sea, yo me acuerdo a los 12 años estar en colectividades con mi tío Pepe haciendo las pizzas, los calzones en la carpa que en ese momento era única de Italia, y como que bueno, todos esos años como que la participación era, bueno, nos llevaban a mí, a mis hermanos, a todo el mundo, a toda la familia, nos llevaban a las colectividades y a las cenas, encuentros. Mi bisabuela festejaba el cumpleaños en el club italiano, y éramos más de 100, bueno, 100 fue el último cumpleaños, 100 personas el último cumpleaños, que fue en el año 91, ella falleció ese año con 94 años. Entonces, bueno, era eso, ¿no es cierto? Toda la familia, los encuentros. Y después, como dije antes, en el año 99, mi papá, porque yo la verdad que no, a la asociación en sí nunca había ido, pero sí participaba, pero en otros, en esto que decía, el club italiano, las colectividades. Y en el 99 nos anotan, sin preguntarnos, en un soggiorno que se organizó de la región del Véneto, en donde creo que fuimos, no sé si 15 o 20 jóvenes vénetos de todo el país. De Rosario fuimos 5, estaba mi hermana también. Y bueno, después de eso, que fueron 15 días viajando por el Véneto, después de eso creo que todos los que estuvimos ahí sentíamos el compromiso de tener una participación mucho, mucho mayor, un poco más comprometida, digamos. Entonces ahí sí empezamos a frecuentar la asociación. Y bueno, ahí nos conocimos con Mariano, que estaba, creo que ya eras el presidente de la Juventud Véneta. Y bueno, nos sumamos en ese momento con mi hermana, después mi hermana se fue a vivir a México y volvió 10 años después. Y bueno, de una cosa llevó a la otra, fui presidente de la Juventud Véneta de Rosario, después de Argentina. Y bueno, esto de... Yo particularmente como que me engancho mucho con hacer proyectos, bueno, esto de las relaciones con Italia, con el Véneto, con las personas, armar cosas. Y bueno, eso fue lo que un poco hice, hasta que en el año 2005, bueno, medio que renuncié a todo porque me fui de viaje. Estuve en Italia, viviendo en Padova, gracias a una beca del CABA, o sea, del CABA y la Universidad de Padova, en el 2007. 2010, ese mismo curso lo replicamos acá en Argentina, que fue una experiencia muy, muy linda porque vinieron vénetos de otros lugares de América, de Brasil, de Canadá, de Uruguay. Y bueno, hoy por hoy creo que justamente como decía, tenemos que ver bien qué es lo que nos convoca. Ya ahora obviamente estoy como en una función ya más dirigencial, en donde ya son otras las cosas, o son más cosas las que uno tiene que tener en cuenta, porque bueno, es una asociación y ya los desafíos son otros. Así que hoy por hoy lo que me hizo volver, por así decirlo, era este desafío de gestionar la asociación, de, como decía también, mantener lo que se hacía y ver cosas nuevas para que la asociación se proyecte a futuro. En 2 años, la Véneta cumple 40 años.
Así que ese también es como el horizonte de llegar a esos 40 años con una asociación, bueno, fuerte, con más socios, con actividades. Básicamente ese es el desafío actual y lo que me motiva hoy por hoy. Y bueno, creo que todos estamos en eso, ¿no? De mantener vivo eso que a lo mejor hace 20, 25 años de chiquitos también nos movía, bueno, ya con una vida más avanzada, con hijos, bueno, con trabajo, o sea, ya con una vida más hecha lo que era hace 20, 25 años, mantener ese compromiso y ese esfuerzo. No sé si respondí, Mariano, a la pregunta. Sí, creo que respondiste con creces, obviamente. Se trata de algo que creo que a todos pasó y que desearíamos que le pase también a muchas más personas, es sentir una especie de campanita dentro, de mano que te empuja a ser parte y a tener protagonismo, ¿no? A vivir en comunidad, que es lo que en definitiva se trata. Tal cual. Sí, a mí lo que me pasó, bueno, lo cuento así, este verano cuando bueno, había que formar una nueva lista y ver, como vos nos decías, ¿no? Hacernos cargo, porque también el no participar tiene su, bueno, el no haber participado por tantos años también un poco me hacía responsable, entonces, bueno, y tal cual, fue como una campana, no diría campanita, una campana bien grande que me llamaba, digamos, para volver, para, bueno, tratar de por lo menos aportar todo lo que en su momento, también esto de, bueno, esto por ejemplo, que estamos hablando, una persona en Mar del Plata, en Santa Fe, en Rosario, o sea, las relaciones, creo que eso a las asociaciones le hace muy bien, en el sentido de que, bueno, esto, ¿no? Las asociaciones son personas y bueno, hay que tratar de sacar lo mejor de cada una para el bien de la asociación. Así que bueno, en ese sentido es como que sí, este verano me llamó esa campana para volver y para tratar de, bueno, junto con todas las personas que estamos, hacer lo mejor para la Véneta. Yo por lo pronto ya agendo el aniversario 40 de la familia Véneta Rosario, así que vamos a tratar de estar con una gran Podés poner comitiva de Mar del excusas para Plata. no venir. No, por eso, ya lo agendo, mira, ya estoy marcando acá el calendario, vamos a estar disfrutando. Y bueno, Mauro, yo más allá que nos conocemos de hace mucho tiempo, somos amigos, uno de los grandes amigos que nos dio la colectividad italiana en nuestro país. Te quería felicitar por todo primero por el desafío que tomaste este año desde la presidencia, y también, bueno, ahí hiciste un breve relato de tu experiencia asociativa, así que también felicitaciones por ese íter asociativo que llevaste a cabo, como ejemplo también para las nuevas generaciones, y bueno, tomar el compromiso y acompañarte también en esto de trabajar para sumar a los jóvenes que vienen y a los futuros. Así que te agradecemos del equipo de Parola Véneta la participación en este primer programa de la segunda temporada, y ya sabes que el espacio, como decíamos, también es tuyo. Bueno, yo les agradezco mucho y como vos decís, digamos, yo había estado muchos años sin estar, digamos, en el ámbito asociativo y ustedes estaban y siguen estando, así que la verdad que son muy necesarios y les agradezco porque la verdad que fue una linda charla y bueno, sí, estaremos en contacto, esperamos seguir con las actividades, todo lo que podamos compartir y potenciar entre nosotros estaría muy bueno y bueno, desde ya
gracias y nos estamos viendo. Espero que sea antes del 40 aniversario de la Veneta, que es en el 2024. Bueno, viene ahora el 38 aniversario, así que en septiembre seguro nos vemos. Y bueno, nos vamos a organizar y en el verano, obviamente, te esperamos también en Mar del Plata, como todo el resto. Así que bueno, gracias y cuore, Mauro. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Mauro. Y antes de entrar en el último segmento de este primer programa de la segunda temporada de Parola Veneta, les propongo disfrutar de lo que nos va a sorprender el señor musicalizador. Avanti. Ai, sbronzi, desà. Igai, chi benare sera se sa imbriago e si è. Dimmi cote vai in bar dai fioi, dove? De qua, spris, campari senza il giasso fanne tre. Bevemo tanto a fine te paghi ti. Eso, a fine serata sodrio spantassar. Dopo sto come no andiamo a baiar. Ma prima di partire femo un altro giro. Oh yeah, ma in bar che torniamo anche domani. E coi bire guarda che naremo pian. A nome imbriaco lo giuro. El passito, dammi un fior d'arancio pure un bel mojito. Dopo 5 birre so demolito. Guarda a farmi drio perché che vedo triplo. El passito, dammi un prosecco pure un bel mojito. Dopo il Montenegro so ormai finito. Ma il gotto mio canto sempre riempito. Suga, suga! E il barista resta a far fin allibito. Bevemo come spugne, butto un altro ciupito. Se è finito il mojito setto, anche senza bere asso, peperito. Un veneto garantito, con la panza caparo incinto. E le spriste conviene darmelo e guarda come dondo e come parte l'embo. Ormai so da ricovero, mia dire basta a non so mia bon. Quindi nel frattempo butto un altro bimbo. Sentire assimia come che assale. Che rabbia sento in maniera bestiale. Guarda che sto sabo mi me va a confessare. Ma neanche il Signore me puoi salvare. Passito, fammi un mojito. Anche stasera so finito. Come nostra seta, domani me metto a dieta. Dammi un altro gotto, dai oh streghetta. Passito, dammi un mojito. Anche stasera so finito. Come nostra seta, domani me metto a dieta. Dammi un altro gotto, dai oh streghetta. E il passito, dammi un fior d'arancio pure un bel mojito. Dopo 5 birre so demolito. Vado a farmi drio perché che vedo triplo. E il passito, dammi un prosecco pure un bel mojito. Dopo il Montenegro so ormai finito. Ma il gotto mio canto sempre riempito. Oh, oste, dai, butta su un altro spriccetto. Dai, io fremo che non cade bene a tutti qua. La Cristina, el pasito, dai che andiamo, una grinta incredibile. El pasito de la Cristina, una parodia en dialecto véneto del famoso Despacito de Luis Fonsi. Ya saben, ¿no? Dicen que el musicalizador es un habitué de la fiesta, así que... Sí, puede ser, pero Marce, aclaremos que el pasito con dopia S, que a nosotros en Argentina nos cuesta decir, no es un paso chiquito, sino que es un tipo de vino que se hace con una uva que se secó antes, digamos, y con el tiempo. Y si no, se la ponía al sol y se la deja en la planta, en la vendimia, en las vendimias tardías. Hay dos vinos famosos ahí en el Véneto. Uno es el Amarone de la Valpolicella y el Recioto de la Valpolicella. Y hablando de fiesta, vamos a seguir de fiesta, pero voy a poner un poco más de seriedad, que es lo que siempre me corresponde a mí. Hubo en estos días una ciudad que estuvo de gran fiesta, Chajarí, en provincia de Entre Ríos, el 28 de mayo de 1872, la provincia de Entre Ríos
dictaba una ley que disponía la fundación de Villa Libertad, de una colonia llamada Villa Libertad. Una historia particularmente interesante porque es una colonia oficial, o sea, fundada, proyectada por el Estado de inmigrantes solo italianos, y en la cual los colonos eran propietarios, porque el Estado les dio las tierras e inclusive el crédito para los gastos del viaje. Por eso hubo una selección particular de los colonos, o sea, no estaba destinado libremente, sino que eran seleccionados quienes tenían que venir a esta colonia que se acababa de fundar, y la mayoría de los colonos fueron buscados en las regiones de Lombardía, Trentino y del Véneto. 70 familias, la mayoría de esas 70 familias, 29, provenían de 4 comunes de la provincia de Vicenza: Laghi, Arciero, Posina y Chismón. Podríamos decir que Chajarí, que es el nombre que toma la ciudad una vez declarada ciudad, es la primer colonia ítalo de Argentina. Sin lugar a dudas, Mariano, una historia particular que seguramente contaremos y desarrollaremos en los próximos programas. Bueno, en esta ocasión aprovechamos y le mandamos un saludo afectuoso y las felicitaciones a todos los amigos y amigas en Chajarí, y la verdad que esto nos lleva justamente a lo que comentábamos al inicio del programa de hoy, a la pregunta de cuándo es el Día del Inmigrante Italiano en nuestro país, ¿no? En Argentina, porque sí, desde siempre, en realidad, desde cuando se constituyó la fecha nacional del 4 de septiembre, que para nuestro país justamente es el Día del Inmigrante en Argentina, ya que recuerda el decreto del primer triunvirato allá por el año 1812, ¿no? Justamente un 4 de septiembre de 1812, que establecía el fomento a la inmigración, en especial europea, pero estableciéndola como una política que luego sería recepcionada, como sabemos, en nuestra Constitución Nacional. Bueno, entonces podemos decir que se estableció el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante General, sin hacer diferencias ni distinción de proveniencia. La contribución de la comunidad italiana, de la inmigración italiana, fue una de las mayores en número de importancia, que llevó un reconocimiento particular por el gobierno argentino, con una ley en 1995, donde el Congreso Nacional establece el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano. Se establece el 3 de junio de 1770 porque nació Manuel Belgrano, hijo de Domenico Belgrano, nacido en Onelia, la Liguria. Se radicó en Buenos Aires, como lo hacían muchos de otros ligureses, y no solo en Buenos Aires, sino en todo el litoral argentino a finales de 1700 y principios del 1800. Don Manuel Belgrano, que es elegido no solo por ser hijo de italianos, sino porque es una persona que mantiene un grado importante de conexión con Italia, ¿no? Ya que está probado históricamente que sabía hablar y escribir en italiano, y acompaña a un selecto grupo de originarios de Italia, como sucede con varios hijos de italianos en la primera Junta de Gobierno, siendo protagonistas indudables de la Revolución de Mayo y todo lo que tenga que ver con el origen de nuestro Estado-Nación, como por ejemplo Juan José Castelli, que tenía un parentesco justamente con Belgrano. Castelli era hijo de un veneciano, pero bueno, es una historia que ya la contaremos y vamos a profundizar en los programas siguientes. Así que de esta manera damos fin al primer programa de la segunda temporada de Parola Veneta, y a todos los inmigrantes italianos y sus descendientes
le dedicamos la siguiente canción, que es un poco el himno de la inmigración veneta en el mundo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Grazie di tutto cuore. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina e vapore, finché all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino de fiori. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia e né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino de fiori. E l'America la è lunga e la è larga, la è formata di monti e di piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino de fiori.